Hola, nosotros vamos a hablar de la distribución de frecuencias y medidas de tendencia central, en el cual nos basamos en la pregunta de qué tan importante es el voto para los alumnos de sexto A y sexto B de recursos humanos en la escuela CETI 128 del turno vespertino. Esta fue la encuesta que para nosotros es la muestra con la que nos basamos para hacer los demás ejercicios. Esta es la tabla ordinaria en la que fuimos recogiendo los datos conforme nos los iban dando en la muestra. Esta es la tabla ascendente en la que se acomoda de menor a mayor, como viendo que el 0 es el menor y el mayor es el 30. Y esto es de la forma contraria, la de que es la tabla descendente que se acomoda de mayor a menor, en el cual se ve que el mayor es el 30 y el menor es el 0. Este es el tallo hoja en el que fuimos acomodando los datos conforme iban el número de datos que nosotros íbamos obteniendo, como por ejemplo había varios ceros, entonces había igual varios 2 y 5, entonces se pone el 1 y los ceros se van tomando como un 10 y luego como un 15 y un 2 son como 3 20 y luego 7 30. Entonces aquí se gira a 90 grados y se ve como un histograma. Para calcular el número de intervalo de clase, en este caso se utiliza la fórmula de Sturges, que es igual a intervalo de clase 1 más 3.3 logaritmo n, donde n es el número de elementos de la muestra o población en estudio. Entonces para el ejemplo sería n igual a 50. Cuando el valor de n es conocido, se sustituye en la fórmula y se calcula el número de intervalos de clase que considera la tabla de distribución de frecuencias, que sería intervalo de clase igual a 1 más 3.3 logaritmo 50. Cuando saques el logaritmo lo sustituyes en la fórmula, quedaría 1 más 3.3, 1.69847. El 3.3 se suma al 1.69847, que da igual a 5.6063. Se le suma el 1 y el resultado sería 6.6063. Del resultado del intervalo de clase se toma solamente la parte entera, ya que la fraccionaria no se alcanza a formar otro intervalo, por lo que el número de intervalos de clase sería 6. Para calcular el ancho de clase, ahora se calcula el ancho que sería C, que debe tener cada intervalo de clase, dividiendo el rango, que en nuestro caso sería 30, entre el intervalo de clase, que sería 6. La fórmula sería C igual a rango sobre intervalo de clase. En la sustitución sería 30 sobre 6, que es igual a un 5. El resultado, sin importar si es entero o no, se incrementa al siguiente entero superior. De lo contrario, se corre el riesgo de que el último dato mayor, se incluya en el último intervalo de clase. Así pues, el ancho de intervalo de clase queda entonces como 5. Para determinar los límites inferior L1 de la primera clase, se analiza primero si el rango de datos se ajusta a los intervalos y al ancho de clase calculados, que sería rango igual a 30 menos 0 sería 30. Si se le suma el valor menor al ancho de clase, que es 5, y el resultado se le vuelve a sumar el ancho de clase, y así sucesivamente hasta completar los 6 intervalos. Estos se pueden graficar como se muestra en la diapositiva, que sería de 0 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20 y de 20 a 25 hasta llegar al 30. Aritméticamente se calcula multiplicando el ancho de clase por el intervalo de clase y el resultado del rango al resultado, que sería el ancho sería 5, las clases serían 6, el límite inferior daría 0 y el límite superior 5. Y sería acomodando como se muestra en la tabla, que serían 6 clases,
El intervalo sería de 0 a 5, se muestran, la frecuencia serían 24 números, del 5 a 10 9, del 10 al 15 7, del 15 al 20 3, del 20 al 25 no había ninguno y del 25 al 30 7. Sumando todo esto te daría 50, que sería el número de encuestas. Les voy a hablar del límite real inferior y límite real superior. Para calcular los límites reales de la clase n se usan las siguientes fórmulas, que es para el límite real inferior ls n-1 más li n entre 2, y para el límite real superior es lsn más li n más 1 entre 2. Entonces aquí nos vamos basando al intervalo de clase, que es para sacar el límite real inferior del 0 es menos 1 más 0 entre 2, que nos da menos 0.5. Y entonces para sacar el límite real superior es 5 más 6 entre 2, que nos da 5.5, y así nos vamos sucesivamente hasta obtener todos los límites reales. Para la marca de clase se utiliza la fórmula de límite real inferior más límite real superior, que fueron los anteriores, entre 2. Basándonos en eso, se da menos 0.5 más 5.5 entre 2, nos da 2.5. Sigue 5.5 más 10.5 entre 2 es igual a 8. Después 10.5 más 15.5 entre 2 igual a 13. 15.5 más 20.5 igual a 18. 20.5 más 25.5 entre 2, 23. Y 25.5 más 30.5 entre 2 igual a 28. Un histograma es la representación gráfica de la tabla de frecuencias. Para elaborar un histograma se realizan los siguientes pasos. Se traza una línea horizontal y otra vertical de manera que se intersequen en un punto llamado origen. En el eje o línea vertical se representa la frecuencia de la clase y en el horizontal las marcas de clase y los límites reales. En nuestros casos sería, en la vertical sería del 5 al 30, y en la horizontal primero serían las marcas de clase, que serían 2.5, 8, 13, 18, 23 y 24. Y abajo los límites reales, que serían 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 y 30.5. Distribución de frecuencias relativas. La fórmula para calcular esto es frecuencia relativa igual a frecuencia de clase sobre el número de datos recaudados por 100. En el primer ejemplo se encuentra la frecuencia relativa igual a 24, que es la frecuencia que obtuvimos, sobre 50, que es el número total de datos, por 100 es igual a 48. En el segundo es frecuencia relativa igual a 9, que es nuestra frecuencia de clase, sobre 50, que es el número de datos que recaudamos, por 100, que nos da 18. Se puede ver que consecutivamente se repite este proceso, y de esta manera se obtiene la distribución de frecuencias relativas. Distribución de frecuencias acumuladas. La fórmula de distribución de frecuencias acumuladas es igual a f de clase más f acumulada anterior, que termina siendo la primera 24 más 0 igual a 24, 9 más 24 igual a 33, 7 más 33 igual a 40, 3 más 40 igual a 43, 0 más 43 igual a 43 y 7 más 43 igual a 50. De frecuencias relativas acumuladas. La fórmula para calcular esto es la frecuencia relativa acumulada igual a la frecuencia relativa de clase más frecuencia relativa acumulada anterior. Esto básicamente es solo sumar los dos resultados que nos dieron anteriormente en las pasadas dos diapositivas, y nos dará el resultado. En el primer ejemplo se muestra que la frecuencia relativa acumulada es igual a 48 más 0 igual a 48. La segunda es frecuencia relativa acumulada igual a 18 más 48 igual a 66. Frecuencia relativa acumulada número 3 es igual a 14 más 66 igual a 80, y se va repitiendo este ciclo en cada uno de los ejemplos.
La distribución de frecuencias a continuación se muestra en una tabla en la que podemos observar que se une en una tabla todos los resultados que obtuvimos en las últimas diapositivas. Media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Nuestro número total de datos obtenidos es 50 y al sumarlos todos da 513. Dividir 50 entre 513 nos da el resultado de 10.26, que sería nuestra media aritmética. La mediana es el valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales y se representa con x testada. La fórmula es x testada igual a n más 1 sobre 2. En la sustitución, la n es el número de encuestas que realizamos, que sería 50 más 1 sobre 2 y el resultado es 26. Este dato correspondiente a la posición 26 de la tabla ascendente, que en este caso es el número 10. El valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales es el 10, por lo tanto, la mediana es 10. La moda es un dato bastante claro que se identifica viendo los datos que obtuvimos. Es el que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que se repite más. Como podemos observar en esta tabla, el número que es más frecuente es el 0, por lo tanto la moda es el conjunto de ceros. Voy a hablar de los cuartiles en las que se utilizan la fórmula Q, que es n más 1 entre 4, para sacar el primer cuartil, que yo lo sustituyo con el 50, que es el número de encuestas, más 1 entre 4 da 51 entre 4, que es igual a 12.75. Entonces ubicamos en la tabla en qué posición queda, qué número hay en la posición del 12.75. Como hay unas décimas ahí, se ve que está el 0 entre el 0 y el 2, entonces se hace una suma que es 0 más 2 entre 2 igual a 2 entre 2 igual a 1, entonces el cuartil sería el número 1. Para el segundo cuartil se utiliza la fórmula de 2 entre paréntesis n más 1 y entre 4, que se sustituye de 2 por 50 más 1 entre 4 da 51 entre 2 y da 25.5, que se ubica en la posición de 25.5 y queda entre dos dieces, entonces se hace la misma operación de 10 más 10 entre 2 y da el 10, entonces ese sería el cuartil 2. Para el cuartil 3 se utiliza la fórmula de 3, luego entre paréntesis n más 1 entre 4, que igual se sustituye de 3 por 50 más 1 entre 4 da 153 entre 4 igual a 38.25. Ubicamos en la tabla qué número hay en qué número está ubicado y da como resultado el 15, y ahí mismo se muestra la tabla en donde están ubicados todos los cuartiles. Deciles son unidades de posición que dividen la muestra en 10 partes iguales. Esto significa que un decil ubica los datos en 10% menor que y 90% mayor que con respecto a un dato. La fórmula que utilizamos es una fracción simple, que es el decil que se desea calcular por el número de datos que obtuvimos sobre 10. En el primero pues sería el decil número 1, sería decil 1 por 50, que es el número de datos que obtuvimos, sobre 10, que da 5. En el segundo sería el decil número 2 por 50 entre 10, y así sucesivamente. Los percentiles también son medidas de posición que dividen la muestra en 100 partes iguales, lo cual significa que un percentil ubica los datos en 1% menor que y en 99% mayor que con respecto a un dato.
Los percentiles se representan con la letra P y el número, del percentil que se desea calcular. También usamos una fórmula, la misma fórmula que en los deciles, que es el percentil que se desea calcular por el número de datos que obtuvimos sobre 100 en este caso, porque son percentiles. En el primer percentil es el percentil número 1 por 50, que es el total de datos que obtuvimos, sobre 100, que da 0.5. En el segundo es el percentil 2 por 50, que es el total de datos que obtuvimos, sobre 100, que da 1, y así sucesivamente hasta llegar hasta el número 49, hasta el número 50. Gracias por ver el video y esperemos que le haya sido de gran utilidad esta información. Nuestra conclusión es que a pesar de lo difícil que fue el trabajo, pues lo supimos elaborar gracias al reto que nos puso el profe de elaborarlo por nosotros mismos. Aunque él estaba ahí para decirnos cualquier duda que tuviéramos. Fue un hecho que batallamos, pero al final y al cabo logramos el resultado que queríamos. Y gracias a esto, la probabilidad estadística, nos dimos cuenta que es un tema que es demasiado cotidiano en nosotros, que hay veces que lo aplicamos sin en realidad tener en algo en específico. Lo utilizamos diariamente y también las formas en las que podemos organizar la información, ya que en cualquier ejemplo que nosotros pongamos en nuestras vidas, está la probabilidad estadística para apoyarnos, siendo números o siendo datos X que nosotros queramos acomodar o desordenar de una forma en específico. Le agradecemos al profe por apoyarnos en este reto y espero que el video les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse y piquen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.